el obsequio más preciado que le di a mi hijo, el cual pensaba que sería un símbolo de amor, se convirtió en el arma que empleó para destrozar mi alma. Pero antes de seguir, te pido que te unas al canal Historias que Duelen. Dale a la campanita para que no te pierdas las nuevas narraciones diarias. Dale un me gusta a este video y escribe en los comentarios de qué ciudad nos acompañas. Mi nombre es Tomás Vidal Romero. Tengo 65 años y durante 40 años trabajé como mecánico en el mismo taller de la calle Alcántara, aquí en la ciudad de Madrid. Mis manos, con sus marcas de grasa y aceite de tantos años, fueron las que levantaron todo lo que hoy poseo. No soy un hombre de gran fortuna, pero tampoco vivo en la pobreza. Soy un hombre que entiende el valor del trabajo honrado y del esfuerzo silencioso. Mi historia con Iván comenzó cuando él apenas tenía 5 años, cuando me quedó solo para educarlo. Su madre, Nerea Serrano Morales, asumió que la vida al lado de un mecánico no era lo que deseaba y nos dejó en el año 1999. Se llevó solo sus maletas y dejó atrás todas sus responsabilidades. Tengo presente esa tarde de octubre, cuando le expliqué a Iván, con su carita llena de dudas, que su mamá ya no volvería. Desde ese momento, nos enfrentamos a él y yo solo a todo. Durante todos esos años, Iván fue mi fiel acompañante en el taller. Al salir de la escuela llegaba rápido y se sentaba en un rincón a hacer su tarea mientras yo terminaba de arreglar los carros. Era un niño muy curioso, siempre queriendo saber sobre los motores, las herramientas, los distintos tipos de autos, pero había algo que le llamaba la atención más que nada: los coches BMW. Papá, me decía con sus ojos llenos de brillo, ¿cuándo podremos tener un carro de esos? Yo sonreía y le despeinaba el pelo, diciéndole que un día, cuando fuera más grande, tendríamos uno. Para él, la marca BMW no era solo un vehículo, era una muestra de éxito, de haber logrado algo importante en la vida. Él veía cómo sus compañeros de la escuela llegaban en vehículos lujosos, mientras nosotros caminábamos o usábamos el autobús. Y aunque jamás se quejó, yo sabía que en su interior anhelaba algo diferente. Los años siguieron su curso, e Iván creció siendo un buen alumno. Nunca fue el más inteligente, pero siempre fue constante y responsable. Ponía todo su empeño en sus estudios, porque sabía que la educación era su oportunidad de tener una vida mejor que la mía. Cuando terminó el bachillerato y fue aceptado en la Universidad Politécnica para estudiar ingeniería industrial, sentí una inmensa felicidad que casi no cabía en mi corazón. Durante su etapa en la universidad, trabajé más horas, arreglé coches los fines de semana e incluso tomé trabajos de soldadura en casa durante las noches. Cada peso extra que ganaba, lo guardaba con mucho cuidado en una cuenta de ahorro. Yo tenía un plan, una ilusión que quería volver real. Cuando Iván se graduara, le regalaría un coche BMW. No sería un carro nuevo ni el modelo más moderno, pero sería suyo. En junio de 2023, cuando Iván se graduó con buenas calificaciones, supe que era el momento justo. Había ahorrado por años y tenía dinero suficiente para comprar un BMW 320i de 2018. No era un carro nuevo, pero estaba en perfecto estado, con solo 45,000 kilómetros. Era de color plata, muy elegante, exactamente como él siempre lo había deseado. Me acuerdo muy bien del día que fui al lugar de venta de vehículos usados en la Avenida de América. El vendedor, un chico llamado Diego Ruiz Morales, se sorprendió cuando le dije que pagaría todo en una sola exhibición. ¿Está seguro de que no quiere un financiamiento?, ¿qué me preguntó? Yo sonreí y saqué el sobre con todos los billetes que había guardado por años. Eran más 8.500 euros, casi todo mi capital. Lo que Diego no sabía, y lo que yo decidí de forma consciente, fue dejar el carro a mi nombre en todos los papeles. En ese momento pensé que era solo una precaución de padre, una manera de tener el control hasta que Iván demostrara ser un hombre maduro. Jamás imaginé que esa decisión se convertiría en mi salvación. El día de la graduación, 15 de junio de 2023, le vendé los ojos a Iván y lo llevé hasta el estacionamiento de nuestra casa en el barrio de Vallecas. Cuando le quité la venda y vio el carro plateado con un gran lazo rojo, sus ojos se humedecieron. ¿Es para mí, papá? ¿De verdad es para mí?, me preguntó con la voz rota. Lo abracé con fuerza y le susurré al oído: te lo mereces, hijo.
Has trabajado muy duro para esto. Esa noche, Iván no pudo dormir de la felicidad. Lo oí levantarse varias veces para ir a ver por la ventana, asegurándose de que el carro seguía allí. A la mañana siguiente, se levantó temprano, se puso su mejor ropa y salió a presumir su nuevo carro por todo el barrio. Verlo tan feliz me llenó de satisfacción. En ese instante, pensé que había hecho lo correcto. Había cumplido mi promesa y le había dado a mi hijo el regalo de sus sueños. Lo que no sabía era que ese regalo tan perfecto se convertiría en el principio de mi peor pesadilla. Los primeros días después de darle el carro fueron maravillosos. Iván llegaba a casa sonriente. Me contaba sobre los lugares que había visitado, cómo el motor sonaba perfectamente, lo suave que se sentía al manejar. Incluso me pidió que le enseñara algunas cosas básicas de mantenimiento. «Quiero cuidarlo como tú cuidas todos los coches, papá», me decía mientras limpiaba cada parte de la carrocería plateada. Pero algo empezó a cambiar poco a poco, de manera tan gradual que al principio no me di cuenta. La primera señal fue cuando empezó a llegar tarde a casa. Antes, siempre regresaba a tiempo para cenar juntos y contarme sobre su día. Ahora llegaba después de las 10 de la noche, a veces incluso más tarde. Cuando le preguntaba dónde había estado, me respondía de forma evasiva. «Por ahí, papá, conociendo gente nueva, haciendo contactos para el trabajo». La segunda señal fue su vestimenta. Iván siempre había sido un chico sencillo como yo. Usaba pantalones de mezclilla, playeras normales, tenis comunes. De repente empezó a aparecer con camisas de marcas caras, zapatos de diseñador, relojes que sabía que costaban más que mi salario de cuando trabajaba. Cuando le preguntaba de dónde sacaba el dinero para esas cosas, me decía que había conseguido algunos trabajos de asesoría independiente. Pero lo que de verdad me preocupó fue su actitud hacia mí. Una tarde de agosto llegó a casa después de hacer algunos trabajos pequeños en el taller de mi amigo Aurelio y vi a Iván hablando por teléfono en el jardín. No quería escuchar, pero su voz era tan fuerte que era imposible no oír. «Mi padre tiene una empresa de importación de repuestos alemanes». Mentía sin ninguna vergüenza. «Por eso pude comprar el BMW. Lo usa para probar la calidad de las piezas que importa». Me quedé quieto detrás de la puerta. ¿Una empresa de importación? Yo, un simple mecánico retirado que había trabajado 40 años con las manos manchadas de grasa. Decidí no reclamarle de inmediato, pero esa semilla de preocupación empezó a crecer en mi pecho. Las mentiras se hicieron más grandes con el tiempo. En septiembre, en una cena familiar en la casa de mi hermana Carmen Vidal Fernández, Iván llegó actuando como si fuera una persona completamente diferente. Hablaba con un acento más refinado, usaba palabras complejas, y cuando mi cuñado Rodrigo Méndez Aguilar le preguntó sobre su trabajo, inventó una historia increíble sobre estar cerrando acuerdos a nivel internacional en el sector de autos de lujo. Mi hermana me miró confundida. Carmen me conocía desde que éramos niños. Habla como si fuera el hijo de un millonario. Yo no le di importancia, pero por dentro sentía una mezcla de vergüenza y preocupación. Lo que más me dolía era cómo había comenzado a tratarme en privado. Ya no me preguntaba sobre mi día, no se interesaba por mi salud, no compartía sus planes conmigo. Cuando intentaba hablar con él sobre cosas de la familia o pedirle que me acompañara a ver a algún amigo, me respondía con frases como: «Papá, ahora tengo cosas más importantes que hacer», o «No puedo perder el tiempo en esas cosas». Tengo que hacer networking. Mi hijo, que había crecido en un barrio de clase trabajadora, que había aprendido valores sencillos, ahora usaba palabras en inglés y se comportaba como si nuestra vida anterior fuera algo de lo que sentirse avergonzado. En octubre de 2023, el cambio total se recibió. Una noche, llegó a casa acompañado de un grupo de jóvenes que claramente eran de otra clase social. Las chicas llevaban bolsas que valían más que mi pensión de un mes. Los chicos usaban relojes caros y hablaban de restaurantes elegantes como si fueran lugares comunes. Los invitamos a pasar a la casa y yo salí a saludarlos de forma amable. «Él es mi padre», dijo Iván con una sonrisa forzada. «Está casi retirado de sus negocios. Ahora se dedica más a sus pasatiempos». Cuando uno de ellos me preguntó específicamente a qué me había dedicado, Iván interrumpió rápidamente: «Asesoría técnica en el sector de autos».
Cosas muy específicas, que son bastante aburridas de explicar. Esa noche, después de que sus amigos se fueron, intenté hablar con él. Iván, hijo, ¿por qué les mentiste sobre mi trabajo? No tiene nada de malo ser mecánico. Es un trabajo honrado que nos ha dado todo lo que tenemos. Su respuesta me rompió el alma. Papá, ellos no lo entenderían. Vienen de familias distintas. No pasa nada por mejorar un poco la historia, ¿o sí? ¿Mejorar la historia? Como si nuestra vida fuera algo de lo que avergonzarse. Durante los meses siguientes, Iván se volvió casi un desconocido en su propia casa. Salía temprano, regresaba tarde y cuando estaba en casa siempre estaba con el teléfono o mandando mensajes. El BMW se había convertido en su oficina móvil, su carta de presentación, su identidad por completa. Un día de diciembre, mientras limpiaba la casa, encontré varios recibos en su habitación. Recibos de restaurantes muy caros, de bares de moda, compras en tiendas de ropa de marca. Las sumas me dejaron aturdido. ¿Cómo podía pagar todo eso? Con trabajos de asesoría de vez en cuando. La respuesta la obtuve cuando revisé mis estados de cuenta del banco y vi que los gastos del mes de la tarjeta extra que le había dado habían subido de forma dramática. Gasolina cara, mantenimiento especial para el BMW, seguros adicionales que él había contratado sin preguntarme. Mi hijo estaba usando el dinero de mi pensión para seguir un estilo de vida que no podíamos pagar. Todo para parecer algo que no era frente a personas que probablemente no le importaban de verdad. Y lo peor de todo era que parecía haber olvidado por completo quién era y de dónde venía. En febrero de 2024, la situación ya no podía continuar. Iván vivía en un mundo de fantasía, gastando dinero que no tenía para impresionar a gente que no sabía la verdad y tratándome a mí como si fuera un estorbo en su nueva vida de mentiras. No tenía idea de que muy pronto la vida le daría una lección que nunca más se le olvidaría. El 8 de marzo de 2024 empezó como un día normal, pero terminé cambiando mi vida para siempre. Me desperté sintiéndome raro, con una presión muy fuerte en el pecho y mareos que no podía entender. Al principio pensé que era por el cansancio acumulado, tal vez el estrés de ver cómo mi hijo se alejaba de mí cada día. Pero mientras preparaba el café en el desayuno, la presión se hizo tan intensa que tuve que sentarme de inmediato. Mis manos temblaban, no veía bien y sentí como si alguien estuviera apretando mi corazón con un puño gigante. Iván estaba en el baño alistándose para irse como siempre, sin tiempo para hablar conmigo. Pude llamar a mi vecino, Aurelio Moreno Sanz, mi compañero de ajedrez de todos los jueves. Aurelio, creo que algo me pasa. ¿Puedes venir? Mi voz se oía muy débil. En menos de 5 minutos estaba en mi puerta y al verme de inmediato me llevó al Hospital Universitario de la Princesa. El doctor Manuel Ortega Ruiz, un cardiólogo de unos 50 años con aspecto serio pero amable, me revisó por horas. Los análisis mostraron que tenía la presión arterial muy alta, con niveles que ponían en riesgo mi vida. Señor Vidal, sus niveles están en 190-120. Esto es muy peligroso. Necesita descansar por completo, tomar medicamentos de inmediato y un seguimiento muy estricto. Cuando regresó a casa esa tarde, Iván estaba saliendo en su reluciente BMW, vestido con una de sus costosas camisas y con mucha prisa. ¿Dónde estabas, papá? Te estaba buscando. Mintió sin siquiera mirarme de verdad. Le expliqué sobre mi visita al hospital, sobre el diagnóstico de presión alta, sobre la necesidad de cuidarme. Su reacción fue la de la persona en que se había convertido. Bueno, papá, seguro es solo estrés. Descansa un poco y se te pasará. Ahora tengo que irme. Quedé con unos inversionistas para hablar de un proyecto. Inversionistas, otro nivel más en sus fantasías. Los días que siguieron fueron difíciles para mí. Los medicamentos me daban mucho sueño. Tenía que medir mi presión arterial 3 veces al día y el doctor Ortega me había prohibido cualquier esfuerzo físico o estrés emocional. Necesitaba ayuda con las cosas básicas de la casa, con las compras, incluso con cocinar. Iván, sin embargo, parecía vivir en otro mundo. Llegaba cada vez más tarde, gastaba cada vez más dinero. Y cuando yo intentaba pedirle ayuda con algo simple, como ir a la farmacia, siempre tenía cosas urgentes que no podía dejar. El 15 de marzo, justo una semana después de mi diagnóstico, recibí la factura de la luz.
Era de 180 euros, un poco más alto de lo normal, por el frío de marzo, y porque había estado en casa todo el día con la calefacción puesta. Generalmente yo me encargaba de todos los pagos, pero mi estado físico hacía difícil salir de casa. Esa tarde, cuando Iván regresó cerca de las 7, le pidió el favor. «Hijo, necesito que me ayudes con algo muy importante. Tengo que pagar la factura de la luz, pero no me siento con la fuerza para salir. ¿Podrías hacerlo mañana?» Le di los 180 euros en efectivo que tenía guardados para los gastos de la casa. Iván tomó el dinero sin ni siquiera ver la factura. «Claro que sí, papá. No te preocupes, mañana a primera hora la pago». Me dio una palmadita en el hombro con condescendencia, como si yo fuera un niño al que había que calmar, y se fue a su cuarto para cambiarse de ropa. Al día siguiente, 16 de marzo, vi desde mi ventana cómo Iván salía temprano en su BMW. Me sentí más tranquilo pensando que había ido directamente a pagar la factura antes de sus otras actividades. Pasé el día descansando, tomando mi medicina, sintiéndome un poco más en calma, sabiendo que al menos ese asunto estaba resuelto. Pero pasaron 2 días, 3, una semana completa, y algo me inquietaba. Cuando le preguntaba a Iván sobre el recibo del pago, siempre me decía lo mismo. «Ya está hecho, papá. No te preocupes por esas cosas». Sin embargo, nunca me enseñó ningún compromiso. Nunca me regresó el cambio si es que lo hubo. El 23 de marzo, 8 días después de darle el dinero, llegó la carta que lo cambiaría todo. Una notificación oficial de Iberdrola diciéndome que el servicio de luz sería suspendido al día siguiente por falta de pago. Mi corazón empezó a latir muy rápido. La presión se me subió de inmediato. Con manos temblorosas, llamé al número de atención al cliente que venía en la carta. «Buenos días, soy Tomás Vidal Romero. Llamo por mi factura de marzo». La empleada, una mujer llamada Patricia López Silva, era muy amable pero directa. «Señor Vidal, según nuestros registros, la factura que venció el 20 de marzo no ha sido pagada. Por eso se ha programado el corte del servicio». «Pero es imposible», le dije con la voz quebrada. «Mi hijo pagó esa factura hace una semana». «Tiene que haber un error». Patricia revisó de nuevo. «Señor, le aseguro que no hay ningún pago registrado. ¿Tiene algún comprobante de pago?». Colgué el teléfono sintiéndome mareado. No podía ser verdad. Mi propio hijo, viéndome enfermo, dependiendo de su ayuda, no podía haberme mentido sobre algo tan importante como pagar una factura de la casa donde ambos vivíamos. Esa tarde, cuando Iván llegó con su BMW impecable y su ropa de marca, lo esperé en la sala. «Iván, tenemos que hablar sobre la factura de la luz». Su expresión no cambió. «¿Qué pasa con ella, papá?», me preguntó con completa calma. «La empresa dice que no está pagada. Mañana nos van a cortar la electricidad». Por unos segundos que parecieron eternos, Iván me miró fijamente. Después, sin ninguna señal de vergüenza o remordimiento, sonó de esa forma que había aprendido a poner cuando hablaba con sus amigos ricos. «Papá, debe ser un error administrativo. Ya sabes cómo son estas compañías. Te aseguro que la pagué. Pero yo conocí a mi hijo mejor que nadie. Había visto esa misma expresión cuando era chico y mentía sobre haber hecho la tarea o sobre haber lavado los dientes. La diferencia era que ahora era un adulto de 28 años, mintiéndome sobre algo que podía poner en riesgo mi salud. «Iván», le dije con toda la paciencia que pude juntar, «si de verdad la pagaste, ¿dónde está el comprobante?». Su máscara por fin se rompió. «¿Comprobante, papá? No guardo comprobantes de cosas tan sencillas. Confía en mí». En ese momento supe con total certeza de que mi hijo me había robado. Había tomado mis 180 euros. Había mentido directamente en mi cara durante una semana y ahora fingía seguir mintiendo mientras yo estaba enfermo y débil. Lo que vino después fue la confirmación final de la persona en la que se había convertido y el momento exacto en que decidió que iba a darle una lección que jamás podría olvidar. Al día siguiente, 24 de marzo de 2024, me desperté a las 6 de la mañana con el ruido de los técnicos de Iberdrola en la puerta. 2 hombres con uniforme y herramientas habían venido a cumplir con la orden de suspender el servicio. Desde mi ventana los vi trabajando de forma precisa, desconectando los cables que daban luz a nuestra casa. No había luz, no había calefacción en una mañana fría de todo.
No podía cargar mi aparato digital para comprobar mi presión arterial. Iván se despertó cerca de las 10 como siempre, y cuando trató de prender las luces de su cuarto, por fin entendió lo que había pasado. Lo escuché caminar por la casa, probando interruptores, abriendo y cerrando el refrigerador. Sus pasos se dirigieron a mi habitación. «Papá, ¿qué pasó con la electricidad?», me preguntó con verdadera sorpresa, como si en realidad no tuviera idea. Su habilidad para fingir inocencia había llegado a un nivel profesional. Me senté despacio en la cama, sintiendo cómo la presión se acumulaba en mis sienes. «Pasó exactamente lo que te dije ayer que iba a pasar, Iván. Cortaron la luz porque la factura no está pagada». «Pero yo la pagué, papá. Tiene que ser un error». Sus mentiras habían llegado a un punto en el que él mismo parecía creerlas. En ese momento tomé una decisión que lo cambiaría todo. Me levanté, fui hasta el teléfono fijo de la cocina que funcionaba con batería y marqué de nuevo el número de Iberdrola, esta vez con Iván presente para que lo escuchara. «Buenos días, soy Tomás Vidal Romero. Identificación 2, 34567 Ayer cortaron mi servicio por falta de pago, pero mi hijo insiste en que pagó la factura. ¿Podrían confirmarme con exactitud cuándo y cómo se hizo el pago?». La misma empleada, Patricia López Silva, me atendió con paciencia. «Señor Vidal, acabo de revisar su cuenta a fondo. No existe ningún registro de pago desde febrero. La factura de marzo por el monto de 180 € sigue pendiente en nuestro sistema». Puse el teléfono en altavoz para que Iván pudiera oír con claridad. «¿Están seguras? ¿No hay posibilidad de que el pago esté en proceso o que haya algún retraso en el sistema?». «Señor, nuestro sistema se actualiza al momento. Si el pago se hubiera hecho en cualquier momento desde el día 16 hasta hoy, aparecería registrado. Le puedo asegurar que no hay ningún pago pendiente de ser procesado». Colgué el teléfono y me giré despacio hacia Iván. Sus ojos, que antes brillaban con la seguridad arrogante que había desarrollado en los últimos meses, ahora mostraron por primera vez en mucho tiempo algo parecido al miedo. «Iván», le dije con voz tranquila pero firme, «esta es tu última oportunidad de decirme la verdad. ¿Dónde están mis 180 €? Máscara finalmente se cayó por completo. Necesitaba el dinero para algo importante. Iba a regresarlo antes de que te dieras cuenta». «¿Algo importante?», repetí, sintiendo cómo la traición se clavaba como una daga en mi pecho. «¿Más importante que mantener la luz en la casa donde vive tu padre enfermo?». Iván se pasó las manos por el pelo, un gesto de nervios que hacía desde que era niño, cuando sabía que había hecho algo malo. «Fueron los neumáticos del BMW, papá. Necesitaba unos nuevos. Eran neumáticos de primera marca, Michelin, los mejores para ese modelo. Costaron precisamente 180 €. Mi hijo se había apoderado del dinero para pagar la luz de nuestra casa, para adquirir neumáticos caros para el coche que yo le había regalado. Mientras yo me enfrentaba a una enfermedad que podía acabar con mi vida, él se preocupaba por mantener las apariencias frente a sus amigos sin profundidad». «¿Y cuándo pensabas regresarlo?», le preguntó, aunque ya sabía la respuesta. «Pronto, papá. Tengo varios aviones en marcha. Negocios que darán frutos muy pronto. En 1 o 2 semanas habría tenido el dinero». Planes, negocios, las mismas mentiras exageradas que había estado contando por meses para justificar una vida que no podía sostener. Me sentí con pesar en una silla de la cocina, sintiendo cómo toda la energía me abandonaba. No era solo el dinero, era la mentira que había mantenido por una semana. Era verme débil y enfermo mientras él seguía con su teatro. Era darme cuenta de que mi propio hijo era capaz de mirarme a los ojos y engañarme descaradamente sobre algo que me afectaba directamente. «Iván», le dije con una calma que me sorprendió a mí mismo, «durante 28 años te he dado todo lo que he podido. He trabajado desde que tenía 5 años para darte educación, oportunidades y finalmente el coche de tus sueños. Y tú me pagas robándome cuando estoy enfermo». «No es robar, papá. Es solo un préstamo temporal». «¿No?», explotó al fin, sintiendo cómo mi presión arterial se disparaba. «No es un préstamo cuando tomas dinero sin permiso. No es temporal cuando mientes por una semana. No es aceptable cuando tu padre está enfermo y depende de ti». Iván se hizo para atrás. Seguramente sorprenderá por mi reacción.
En los últimos meses se había acostumbrado a que yo aceptara sin más todos sus actos, todas sus mentiras, todas sus faltas de respeto. Pero entonces pasó algo que nunca había imaginado. En lugar de disculparse, en lugar de mostrar aunque fuera un poquito de arrepentimiento o vergüenza, Iván se puso derecho y me miró con una mirada de total desprecio. Taspont, ¿sabes qué, papá?, me dijo con una voz fría que no reconocí. Quizá esto es justo lo que necesitabas. Quizás estar aquí sin electricidad, sin comodidades te ayudará a pensar sobre cómo es de verdad ser un fracasado. Sus palabras me dieron un golpe como una bofetada de verdad. Fracasado. Mi propio hijo, el niño que yo había criado solo, por el que me había sacrificado, al que le había dado el regalo más caro de mi vida, me estaba llamando fracasado. Sí, papá, continuó con una maldad calculada. Ahora puedes pensar en cómo es ser un fracasado. Tal vez así entiendas por qué necesito mantener cierto nivel, por qué no puedo vivir como tú has vivido siempre. En ese momento, algo se rompió por completo dentro de mí, pero no fue mi corazón, ni mi espíritu ni mi cariño por él. Lo que se rompió fue mi decisión de seguir siendo su víctima. Sonreí, una sonrisa tranquila y lenta que resultó inquietante, porque Iván dio un paso atrás sin pensarlo. Tienes razón, hijo, le dije con una tranquilidad total. Es momento de pensar. Iván tomó las llaves del BMW y se dirigió a la puerta. Me voy. Cuando decidas comportarte como un adulto normal, me avisas. Salió dando un portazo que se escuchó por toda la casa vacía y sin ruido. Desde la ventana lo vi subirse a su coche plateado y alejarse a toda prisa, seguramente para ir a presumir ante sus amigos de cómo había puesto en su lugar a su padre fracasado. No tenía ni idea de que acababa de cometer el error más grande de su vida y que yo ya estaba planeando una lección que lo marcaría para siempre. Me quedé inmóvil en esa cocina fría y oscura por varios minutos después de que Iván se fuera. El eco de sus palabras llenas de crueldad seguía en mis oídos. Fracasado. 23 años criándolo solo, 40 años trabajando de forma honrada, todos mis sacrificios reducidos a esa palabra llena de veneno que había lanzado con tanto desprecio. Pero de forma extraña, en lugar de hundirme en la lástima por mí mismo, sentí algo muy diferente crecer en mi pecho. Una claridad mental que no había sentido en meses. Una decisión fría y pensada que me sorprendió a mí mismo. Me fui a mi cuarto y saqué de mi buró una pequeña libreta donde siempre había apuntado números importantes. Con letra temblorosa por la emoción, busqué el número de mi vecino Aurelio. Necesitaba salir de esa casa sin luz y pensar con calma. Aurelio, soy Tomás. ¿Podrías recibirme en tu casa unas horas? Ha surgido un problema difícil con Iván. Mi amigo de 68 años no hizo preguntas. En menos de 10 minutos, estaba en mi puerta ayudándome a recoger mis medicinas y algo de ropa. Aurelio Moreno Sanz había sido soldado antes de retirarse. Un hombre de pocas palabras, pero con el que se podía contar por completo. Llevábamos jugando ajedrez todos los jueves durante los últimos 5 años y él conoció perfectamente lo que estaba pasando con mi hijo. Ya en su casa, con una taza de café caliente entre las manos y con la calefacción funcionando bien, pude ordenar mis ideas. Aurelio se sentó frente a mí en su mesa de ajedrez y esperó con paciencia a que yo hablara. Mi hijo me robó el dinero de la luz para comprar neumáticos para el BMW, le dije directamente, sin adornos. Y cuando lo enfrenté me llamó fracasado. Aurelio movió sin hacer ruido un peón blanco en el tablero. Era nuestro ritual de siempre, cuando uno de los dos necesitaba desahogarse. ¿Y qué vas a hacer, Tomás? Esa pregunta hizo que algo pasara en mi mente. Por meses había aceptado sin más todos los actos de Iván, todas sus mentiras, todos sus deseos. Había justificado su cambio diciéndome que era joven, que estaba encontrando su camino, que con el tiempo maduraría. Pero ya no era un adolescente rebelde. Era un adulto de 28 años que había elegido conscientemente humillar y robar a su padre enfermo. Voy a enseñarle lo que de verdad significa pensar, le respondí, sorprendiéndome a mí mismo con la firmeza de mi voz. Esa noche, mientras Aurelio dormía, me quedé despierto en su sillón pensando en todos los detalles de la situación y entonces recordé algo muy importante que había olvidado en medio del dolor y la traición.
El coche BMW seguía estando de forma legal a mi nombre. Cuando compré el carro en junio de 2023, había tomado la decisión consciente de mantener todos los documentos bajo mi nombre. En ese momento pensé que era solo una precaución de padre, una forma de tener cierto control hasta estar por completo seguro de la madurez de Iván. Jamás imaginé que esa decisión se convertiría en mi carta de triunfo. A las 6 de la mañana del 25 de marzo, llamé al lugar donde había comprado el coche. Diego Ruiz Morales, el vendedor que me había atendido, confirmó lo que ya sabía. Sí, señor Vidal, el vehículo BMW 320i, con matrícula 755 km, está registrado completamente a su nombre. ¿Necesita algún documento en específico? El siguiente paso era más delicado. Necesitaba asesoría legal para asegurarme de que cualquier cosa que hiciera fuera completamente legal. A las 9 en punto, llamé a la oficina de Ricardo Blanco Ruiz, un abogado especializado en derecho civil que había conocido años atrás cuando tuve un problema con un seguro de accidente de trabajo. Buenos días, Ricardo. Soy Tomás Vidal. ¿Te acuerdas de mí? Necesito una cita urgente sobre un asunto familiar. Ricardo me recibió esa misma tarde en su oficina en la calle Serrano. Le expliqué con lujo de detalles toda la situación. El regalo del coche, el cambio de Iván, el robo del dinero, las mentiras que mantenía y, por último, el insulto que había terminado con mi paciencia. Tomás, me dijo Ricardo después de ver todos los documentos del BMW que había llevado conmigo, legalmente tienes todo el derecho sobre ese vehículo. Está a tu nombre. Lo pagaste con tu dinero y en teoría tu hijo lo está usando con tu permiso. Si decide quitarle ese permiso, puedes pedir el coche cuando considere que es el momento justo. Y si él no me lo quiere entregar, en ese caso, estaría cometiendo un delito de robo de un vehículo ajeno. Podrías denunciarlo a la policía y ellos recuperarían el coche automáticamente. Ricardo hizo una pausa y me miró directamente. ¿Estás seguro de que quieres llegar a esos extremos con tu propio hijo? La pregunta me hizo pensar por varios segundos. ¿De verdad estaba listo para confrontar a Iván de esa manera? ¿Era capaz de usar contra él la misma frialdad que él había usado conmigo? Entonces recordé su sonrisa cruel cuando me llamó fracasado. Recordé cómo había mentido por una semana mientras yo sufría por mi enfermedad. Recordé todos los meses de desprecio, de vergüenza falsa por nuestras verdaderas circunstancias, de gastos sin pensar con mi dinero. Sí, Ricardo, estoy totalmente seguro. Muy bien. Te recomiendo que primero vayas a la estación de policía más cercana a tu casa y pongas una denuncia por uso no autorizado del vehículo. Explica que le habías permitido usar el coche por un tiempo, pero que por su comportamiento irresponsable ha decidido quitarle ese permiso. Cuando tengas el número de denuncia, la policía tendrá que recuperar el vehículo si lo encuentran en cualquier retén. El plan empezó a tomar forma en mi mente con total claridad. Iván había usado mi generosidad y mi cariño de padre como herramientas para humillarme. Había convertido mi regalo más valioso en un símbolo de su desprecio hacia mí. Ahora era el momento de que aprendiera que los actos tienen consecuencias de verdad. Esa noche, de regreso en la casa de Aurelio, pensé en cada paso que seguiría. No sería una venganza impulsiva y llena de emociones. Sería una lección para enseñarle, muy bien pensada y completamente legal. Mi hijo había decidido tratarme como un tonto ingenuo, que aceptaría cualquier humillación para mantener la paz en la familia. Se había equivocado de manera grave. Al día siguiente, 26 de marzo, fui temprano a la estación de policía del distrito de Vallecas. El agente que me atendió, un hombre joven llamado Carlos Herrera Vázquez, escuchó con paciencia mi historia y tomó nota de todos los detalles. ¿Está usted seguro de que quiere seguir con esta denuncia, señor Vidal? Cuando esté registrado en el sistema, cualquier patrulla que vea el vehículo procederá a detenerlo de inmediato. Completamente seguro, agente. Mi hijo necesita aprender que el respeto no es algo opcional, sobre todo hacia quien le ha dado todo en la vida. Firmé todos los documentos que se necesitaban y me dieron una copia de la denuncia con el número 2012-4 El agente Herrera me explicó que la información sería enviada de inmediato a todas las patrullas de la zona de Madrid.
Mientras caminaba de regreso a la casa de Aurelio, con el documento legal en mi bolsillo, sentí una mezcla rara de tristeza y decisión. No me gustaba la idea de humillar a mi hijo, pero él había pasado una línea de la que no había vuelta atrás. Iván había querido que pensara en ser un fracasado. Muy pronto, él mismo tendría la oportunidad de pensar en las consecuencias de subestimar a su padre y de olvidar los valores básicos del respeto y la gratitud. La trampa estaba lista. Ahora solo tenía que esperar a que él mismo cayera en ella. El 27 de marzo de 2024, amaneció con una extraña sensación de calma que no sentía desde hacía meses. Me desperté en el sofá de Aurelio, sintiéndome más descansado de lo que había estado en semanas, a pesar de la situación. Había algo que me hacía sentir libre por haber tomado por fin una decisión real, por dejar de ser una víctima sin hacer nada por los actos de mi hijo. Aurelio hizo café mientras yo revisaba por última vez todos los papeles que tenía en mi mesa. La denuncia de la policía, los documentos de propiedad del BMW, los recibos que mostraban que yo había pagado el coche por completo, incluso las fotos que había tomado el día que se lo di a Iván, donde se podía ver claramente su verdadera felicidad antes de que el orgullo lo echara a perder. ¿Cómo te sientes, Tomás?, me preguntó mi amigo mientras se sentaba frente a mí con su taza. De manera extraña, tranquilo, le respondió con sinceridad. Por primera vez en meses, siento que tengo el control de la situación. Aurelio movió la cabeza en señal de que me entendía. Él había criado a 2 hijos y sabía lo complicado que es ser padre, pero también sabía que había límites que no se podían pasar sin castigo. Cerca de las 10 de la mañana, decidí regresar a mi casa para recoger algunas cosas más y ver si Iván había regresado durante la noche. Al abrir la puerta, me di cuenta de inmediato de que algo había cambiado. Había platos sucios en el lavabo que no estaban allí el día anterior, y pude oler su perfume caro en el ambiente. En su cuarto encontré señales de que había estado allí, ropa tirada en la cama, la ducha mojada y lo más revelador de todo, varios recibos nuevos sobre su escritorio. Uno era de una gasolina de lujo, donde había llenado el tanque del BMW, otro de un restaurante muy caro del centro de Madrid, y un tercero que me hizo enojar mucho, una factura del taller oficial de BMW por una revisión completa del motor y cambio de aceite sintético. Todo por un total de 320 euros. 320 euros. Mientras yo vivía sin luz por no poder pagar 180 euros, él se había gastado casi el doble en mantener su imagen de éxito, y lo más insultante de todo, había puesto esa factura en mi tarjeta de crédito adicional, la misma que yo le había dado para emergencias de verdad. Llamé de inmediato al banco para ver los movimientos recientes en mi cuenta. La empleada Mercedes Ruiz Delgado me confirmó lo que ya temía. Señor Vidal, efectivamente hay un cargo de 320 o del 26 de marzo en el taller BMW de la calle Castellana, hecho con su tarjeta adicional número terminada en 467. Esa tarjeta tiene un límite de gasto por día. Shai preguntó sintiendo cómo la indignación crecía dentro de mí. Sí, señor. El límite es de 500 euros diarios. ¿Quiere cambiar ese límite o cancelar la tarjeta? Cancélela de inmediato, por favor. Ya no autorizo su uso. Perfecto, señor Vidal. La tarjeta quedará anulada en los próximos 30 minutos. Mientras esperaba a que se procesara la cancelación, revisé más a fondo los gastos de los últimos días. Iván había estado en una verdadera fiesta de gastos desde que me insultó. Gasolina de lujo, una comida de 85 euros en un restaurante caro. Incluso había comprado un reloj de deporte por 150 euros. Todo mientras su padre vivía sin luz por culpa de su robo del principio. Pero lo que de verdad me impactó fue encontrar en su bote de basura una nota escrita a mano que claramente había tirado. Era una lista de sus aviones para los siguientes días. Jueves, cena con Alejandra en Casa Lucio. Viernes, partido de pádel en club de lujo. Sábado, mostrar BMW en reunión con posibles inversionistas. Posibles inversores. Seguía viviendo en su mundo de mentiras, usando mi coche y mi dinero para mantener un teatro que solo existía en su cabeza. Pero lo más sorprendente era que en ninguno de sus planos apareció algo sobre arreglar el problema de la luz en casa o pedir perdón por su comportamiento. Esa tarde, cuando regresó a la casa de Aurelio,
recibió una llamada que no esperaba. Era de mi hermana Carmen Vidal Fernández, preocupada porque había tratado de llamarme a la casa y no había podido hablar conmigo. «Tomás, ¿qué está pasando?» El teléfono suena, pero nadie responde. Y cuando fui a visitarte ayer, la casa estaba sin nada de luz. Le expliqué de forma breve la situación. El robo del dinero, el corte de la luz, el insulto de Iván y mi decisión de quedarme por un tiempo en la casa de Aurelio. Carmen escuchó en silencio hasta que terminó. «Ese chico necesita una lección muy fuerte, Tomás. Todos en la familia hemos visto cómo se ha vuelto arrogante y despectivo. Mi Rodrigo me contó el otro día que Iván le había dicho a sus primos que tú eras un asesor internacional de autos. Nos reímos porque sabemos la verdad, pero nos preocupó que estuviera inventando historias tan exageradas. Esta información me dio una nueva perspectiva sobre la cantidad de mentiras de Iván. No solo estaba engañando a sus nuevos amigos, sino que había comenzado a mentir incluso a la familia sobre nuestra verdadera situación. Carmen, necesito que me hagas un favor», le dije después de pensar unos minutos. «Si Iván te llama o te busca en los próximos días, por favor no le digas dónde estoy. Necesito que aprenda a enfrentar las consecuencias de sus actos sin buscar ayuda en la familia. Claro, hermano, pero ten cuidado. Sí, sé que se está comportando de forma terrible, pero sigue siendo tu hijo». Esa noche, mientras cenaba con Aurelio, mi teléfono sonó. Era Iván. Dejé que sonara hasta que se fue al buzón de voz, pero de inmediato volvió a llamar. En la tercera llamada decidí contestar. «Sí», le respondió con voz neutral. «Papá, ¿dónde estás?» «Fui a la casa y no estás. Necesito hablar contigo sobre algo importante». «Estoy donde puedo tener luz y calefacción», respondió sin emoción. «¿Qué necesitas?» «Mira, papá, he estado pensando en nuestra plática de ayer. Tal vez fui un poco duro contigo, pero es que me frustras a veces con tu forma de pensar tan negativa. Quería proponerte algo. He conocido a unos inversionistas que están interesados en un plan para importar repuestos alemanes. Si me ayudas con una pequeña inversión inicial, podríamos ser socios». Lo interrumpí antes de que pudiera seguir con su nueva mentira. «Iván, la única plática que necesitamos tener es cuándo vas a regresar los 180 € que tomaste para pagar la luz». «No tomé nada, papá. Te dije que era un préstamo por un tiempo, y sobre eso tengo una propuesta mejor. En lugar de regresarte esos 180 €, ¿por qué no inviertes 5.000 € más en este plan? En 6 meses habrás multiplicado esa cantidad por 10, 5.000 €. Mi hijo, que me había tomado el dinero de la luz, ahora me pedía que invirtiera 5.000 € en otro de sus planos de mentiras. «Iván», le dije con una calma que me sorprendió a mí mismo, «primero regresa los 180 € que tomaste sin permiso. Después hablamos de cualquier otra cosa. Papá, tienes que entender que a veces hay que arriesgarse para crecer. No puedes vivir toda la vida como un...». Se detuvo de repente, seguramente recordando las consecuencias de su insulto de antes. «¿Como un qué, Iván?». Lo animé a seguir con la intención de que se diera cuenta de lo que decía. «Como alguien que no entiende las oportunidades de hoy», terminó de decir, escogiendo sus palabras con más cuidado. «Esta vez entiendo perfectamente las oportunidades, hijo, y también entiendo las obligaciones. Regresa mi dinero y paga la luz. Después veremos». Colgué antes de que pudiera responder. Aurelio, que había escuchado mi parte de la llamada, movió la cabeza con desaprobación. «Ese chico está por completo fuera de la realidad», murmuró mientras ponía en orden las piezas de ajedrez. «¿Crees que la lección que le estás preparando será suficiente para hacerlo reaccionar?» «No lo sé, Aurelio», admití con sinceridad, «pero sé que si no hago algo drástico ahora, Iván seguirá cayendo en esa espiral de mentiras y orgullo hasta que sea muy tarde para ayudarte». Esa noche, antes de dormir, revisé una vez más que mi denuncia de la policía estuviera activada en el sistema. Llamé a la estación y el agente de guardia me confirmó que la alerta sobre el BMW seguía vigente y había sido enviada a todas las patrullas del área metropolitana. La trampa estaba lista por completa. Ahora solo tenía que esperar con paciencia a que Iván, con su arrogancia y su falsa sensación de seguridad, cayera directo en ella. No sabía con exactitud cuándo pasaría, pero estaba totalmente seguro de que pasaría pronto. De marzo de 2024,
Comenzó como un día que parecía normal, pero se convertiría en el momento definitivo donde todas las partes de mi plan se unirían perfectamente. Me desperté a las 6 de la mañana en la casa de Aurelio, con una extraña mezcla de nervios y emoción corriendo por mis venas. Mientras desayunaba revisando las noticias locales en el periódico, Aurelio dijo algo que de inmediato llamó mi atención. Fíjate, Tomás, aquí dice que la policía municipal ha aumentado los operativos de tránsito esta semana por toda la zona sur de Madrid. Están revisando los papeles y los seguros. Facilitarán. Simplemente sentía curiosidad por ver sus movimientos de siempre. Caminé por las calles de siempre de Vallecas, saludando a vecinos que conocía de hace décadas. La señora Esperanza Moreno Castillo, dueña de la panadería donde compraba desde hace años, se acercó con preocupación al verme. Mi hijo me dijo que vio a técnicos de la compañía de luz en su casa hace unos días. Todo bien. Le expliqué de forma breve que había tenido un problema temporal con los pagos, sin dar detalles sobre la traición de Iván. La gente del barrio me respetaba y no manchaba querer la reputación de mi hijo en público, al menos no todavía. Si necesita algo, don Tomás, no dude en decírmelo. Usted siempre ha sido un hombre trabajador y honrado, me dijo con sincera preocupación antes de regresar a su tienda. Sus palabras me recordaron quién era de verdad. Un hombre que había construido su vida con trabajo honesto, que se había ganado el respeto de su comunidad por décadas de trabajo digno. Las palabras crueles de Iván sobre ser un fracasado no definían mi valor como persona. Eran cerca de las 11 de la mañana cuando vi el BMW plateado salir del garaje de mi casa. Desde mi lugar estratégico en una esquina pude ver a Iván, vestido de forma perfecta con uno de sus trajes caros, hablando por teléfono mientras manejaba. Su actitud era la de siempre, arrogante, con prisa, sin darse cuenta de las consecuencias que estaban a punto de alcanzarlo. Lo siguió a una distancia segura, más por curiosidad que por necesidad. Iván se dirigió al centro de Madrid, seguramente a una de sus reuniones de negocios de mentira o a comer en algún restaurante elegante con dinero que no tenía. Estaban pasando exactamente como yo lo había planeado. El teléfono móvil seguía en silencio, lo cual era normal. Simplemente sentí curiosidad por ver sus movimientos de siempre. Caminé por las calles de siempre de Vallecas, saludando a vecinos que conoció de hace décadas. La señora Esperanza Moreno Castillo, dueña de la panadería donde compraba desde hace años, se acercó con preocupación al verme. Don Tomás, ¿cómo está usted? Mi hijo me dijo que vio a técnicos de la compañía de luz en su casa hace unos días. Todo bien. Le expliqué de forma breve que había tenido un problema temporal con los pagos, sin dar detalles sobre la traición de Iván. La gente del barrio me respetaba y no quería manchar la reputación de mi hijo en público, al menos no todavía. Si necesita algo, don Tomás, no dude en decírmelo. Usted siempre ha sido un hombre trabajador y honrado, me dijo con sincera preocupación antes de regresar a su tienda. Sus palabras me recordaron quién era de verdad. Un hombre que había construido su vida con trabajo honesto, que se había ganado el respeto de su comunidad por décadas de trabajo digno. Las palabras crueles de Iván sobre ser un fracasado no definían mi valor como persona. Eran cerca de las 11 de la mañana cuando vi el BMW plateado salir del garaje de mi casa. Desde mi lugar estratégico en una esquina pude ver a Iván, vestido de forma perfecta con uno de sus trajes caros, hablando por teléfono mientras manejaba. Su actitud era la de siempre, arrogante, con prisa, sin darse cuenta de las consecuencias que estaban a punto de alcanzarlo. Lo seguía a una distancia segura, más por curiosidad que por necesidad. Iván se dirigió al centro de Madrid, seguramente a una de sus reuniones de negocios de mentira o a comer en algún restaurante elegante con dinero que no tenía. Regresé a la casa de Aurelio cerca del mediodía, sintiendo que los eventos del día estaban pasando exactamente como yo lo había planeado. Mi teléfono móvil seguía en silencio, lo cual era normal. Simplemente sentí curiosidad por ver sus movimientos de siempre. Caminé por las calles de siempre de Vallecas, saludando a vecinos que conoció de hace décadas. La señora Esperanza Moreno Castillo, dueña de la panadería donde compraba desde hace años, se acercó con preocupación al verme. Don Tomás, ¿cómo está usted? Mi hijo me dijo que vio a técnicos de la compañía de luz en su casa hace unos días. Todo bien.
Le expliqué de forma breve que había tenido un problema temporal con los pagos, sin dar detalles sobre la traición de Iván. La gente del barrio me respetaba y no quería manchar la reputación de mi hijo en público, al menos no todavía. Si necesita algo, don Tomás, no dude en decírmelo. Usted siempre ha sido un hombre trabajador y honrado, me dijo con sincera preocupación antes de regresar a su tienda. Sus palabras me recordaron quién era de verdad. Un hombre que había construido su vida con trabajo honesto, que se había ganado el respeto de su comunidad por décadas de trabajo digno. Las palabras crueles de Iván sobre ser un fracasado no definían mi valor como persona. Eran cerca de las 11 de la mañana cuando vi el BMW plateado salir del garaje de mi casa. Desde mi lugar estratégico en una esquina pude ver a Iván, vestido de forma perfecta con uno de sus trajes caros, hablando por teléfono mientras manejaba. Su actitud era la de siempre, arrogante, con prisa, sin darse cuenta de las consecuencias que estaban a punto de alcanzarlo. Lo seguía a una distancia segura, más por curiosidad que por necesidad. Iván se dirigió al centro de Madrid, seguramente a una de sus reuniones de negocios de mentira o a comer en algún restaurante elegante con dinero que no tenía. Regresé a la casa de Aurelio cerca del mediodía, sintiendo que los eventos del día estaban pasando exactamente como yo lo había planeado. Mi teléfono móvil seguía en silencio, lo cual era normal. Eran cerca de las 11 de la mañana cuando vi el BMW plateado salir del garaje de mi casa. Desde mi lugar estratégico en una esquina pude ver a Iván, vestido de forma perfecta con uno de sus trajes caros, hablando por teléfono mientras manejaba. Su actitud era la de siempre, arrogante, con prisa, sin darse cuenta de las consecuencias que estaban a punto de alcanzarlo. Lo seguía a una distancia segura, más por curiosidad que por necesidad. Iván se dirigió al centro de Madrid, seguramente a una de sus reuniones de negocios de mentira o a comer en algún restaurante elegante con dinero que no tenía. Regresé a la casa de Aurelio cerca del mediodía, sintiendo que los eventos del día estaban pasando exactamente como yo lo había planeado. Mi teléfono móvil seguía en silencio, lo cual era normal. Eran cerca de las 11 de la mañana cuando vi el BMW plateado salir del garaje de mi casa. Desde mi lugar estratégico en una esquina pude ver a Iván, vestido de forma perfecta con uno de sus trajes caros, hablando por teléfono mientras manejaba. Su actitud era la de siempre, arrogante, con prisa, sin darse cuenta de las consecuencias que estaban a punto de alcanzarlo. Lo seguía a una distancia segura, más por curiosidad que por necesidad. Iván se dirigió al centro de Madrid, seguramente a una de sus reuniones de negocios de mentira o a comer en algún restaurante elegante con dinero que no tenía. Regresé a la casa de Aurelio cerca del mediodía, sintiendo que los eventos del día estaban pasando exactamente como yo lo había planeado. Mi teléfono móvil seguía en silencio, lo cual era normal. Iván solo me buscaba cuando requería algo de mí, jamás por cortesía o por una preocupación real. A las 2 de la tarde, mientras comíamos sin prisas, mi teléfono finalmente sonó. Pero no era Iván, era un número que no reconocí de inmediato. ¿Señor Tomás Vidal Romero? Preguntó una voz de hombre con tono oficial. Sí, soy yo. Soy el agente Rubén Jiménez Torres de la Policía Nacional. Tenemos aquí a un joven que dice ser su hijo, Iván Vidal Serrano, y necesitamos que nos confirme unos datos sobre un vehículo BMW. Mi corazón empezó a latir más aprisa, pero mantuve mi voz completamente tranquila. ¿Qué tipo de datos necesitan confirmar? El joven está manejando un BMW 320 con matrícula configurada como 542 QMN, pero los papeles indican que el dueño registrado es usted. Según nuestros archivos, hay una denuncia reciente sobre uso no autorizado de este vehículo. ¿Puede confirmar si su hijo tiene su permiso para manejar este auto? Había llegado el momento. Después de meses de humillaciones, engaños y finalmente el robo descubierto, había llegado el momento de que Iván enfrentara las consecuencias reales de sus actos. Agente Jiménez, le contesté con una firmeza que me sorprendió a mí mismo. Mi hijo no tiene permiso para usar ese vehículo. Puse la denuncia porque está usando algo que es de mi propiedad sin mi autorización. Hubo un silencio del otro lado de la línea. ¿Está usted completamente seguro de esta declaración, señor Vidal? Una vez que lo confirme oficialmente,
Procederemos a detener el vehículo de inmediato. Estoy totalmente seguro, agente. Ese automóvil es de mi propiedad exclusiva. Lo pagué con mis propios ahorros y le retiro cualquier permiso que le haya dado antes para usarlo. ¿Se entiende, señor? ¿Su hijo quiere hablar con usted? Sí, póngalo al teléfono. Escuché ruidos de fondo, voces confusas y luego la voz de Iván, claramente alterada y confundida. Papá, ¿qué está pasando aquí? Los policías me dicen que el BMW no es mío. Explícales que me lo regalaste, por favor. Su tono había cambiado por completo. Ya no era el hijo arrogante que me había insultado días atrás. Era un joven asustado que se enfrentaba por primera vez a las consecuencias legales de verdad por sus actos. Iván, le dije con una tranquilidad que contrastaba de forma muy marcada con su pánico evidente. ¿Te acuerdas de lo que me dijiste hace 2 días? Me propusiste que pensara sobre cómo es ser un fracasado. Papá, por favor, este no es el momento para... No te interrumpí cuando me insultaste, continuó sin piedad. Ahora no me interrumpas a mí. Dijiste que necesitaba pensar sobre el fracaso. Pues bien, ahora piensa tú en cómo es quedarse sin auto. Pude oír su respiración agitada a través del teléfono. Papá, no puedes estar hablando en serio. Es solo un problema familiar. No hay nada que explicar, Iván. Ese auto está de forma legal a mi nombre porque yo lo compré con mis ahorros. Tú lo has estado usando sin permiso, gastando mi dinero de manera irresponsable, engañándome descaradamente y al final robándome el dinero para cosas esenciales de la casa. Papá, hay gente escuchando, susurró con desesperación. Perfecto. Es tiempo de que la gente escuche la verdad en lugar de tus mentiras sobre ser hijo de un hombre de silencio de negocios exitoso. Hubo un tenso, y luego escuché a Iván decir algo que sonó como una súplica. Por favor, no me hagas esto. Tú te lo hiciste a ti mismo, hijo, cuando elegiste robarme, mentirme e insultarme mientras estaba enfermo. Ahora vas a aprender que los actos tienen consecuencias de verdad. Volví a hablar con el agente Jiménez. Agente, por favor, siga con la detención del vehículo. Iré en persona a recogerlo en cuanto me sea posible. Perfecto, señor Vidal. El vehículo se quedará guardado en nuestras instalaciones. Puede venir a buscarlo presentando sus papeles de identidad y los de propiedad. Una última cosa, agente. ¿Dónde está mi hijo ahora, para ser más exactos? En la avenida de la Albufera, cerca del centro comercial Nazca. Lo detuvimos en un retén de rutina. Avenida de la Albufera, exactamente donde había supuesto que estaría, en una zona de tiendas costosas, probablemente yendo a comer con dinero que había robado en una de sus reuniones de mentira con inversionistas. Gracias, agente. Estaré allí en 1 hora más o menos. Colgué el teléfono y me di la vuelta hacia Aurelio, que había presenciado toda la conversación con una cara seria, pero que me entendía. ¿Cómo te sientes, Tomás? Pues, me preguntó mi amigo. Entre sus manos. Su traje costoso se veía de forma patética con su cara de derrota total. Me vio acercándome y se levantó poco a poco. Por primera vez en meses, no había arrogancia en su postura. Hijo, el coche siempre fue mío. Lo que me llevo es la lección de que nunca más dejaré que me faltes al respeto de esa manera. Me subí al BMW, encendí el motor que conocía perfectamente por haberlo escogido yo mismo y manejé hacia la casa, dejando a Iván en esa parada de autobús, enfrentándose por primera vez en su vida adulta a las consecuencias reales de sus decisiones. En el retrovisor lo vi sacando su teléfono, seguramente para llamar a un taxi que tendría que pagar con dinero que ya no tenía, para ir a una casa sin luz que ya no podía ignorar. La primera parte de su educación había comenzado. Manejé el BMW de vuelta a la casa con una sensación rara de recuperar algo que siempre había sido mío, pero que había estado perdido por meses. El motor sonaba suavemente, exactamente como lo grababa cuando lo probé por primera vez en el lugar de venta. Era irónico. Había comprado este automóvil para hacer feliz a mi hijo, y ahora se había convertido en el instrumento de su humillación total. Al llegar a mi casa sin luz, estacioné el BMW en el garaje con una satisfacción que no había sentido en mucho tiempo. Era más que recuperar algo material. Era recuperar mi dignidad, mi autoridad como padre y mi derecho a ser respetado en mi propia casa. Aurelio me había seguido en su coche para asegurarse de que llegara bien.
¿Y ahora qué, Tomás?, me preguntó mientras veíamos el BMW plateado en su lugar de siempre. Ahora espero, respondió con sencillez. Iván tendrá que encontrar la forma de regresar a casa, y cuando lo haga, tendremos una plástica muy diferente a las que hemos tenido últimamente. No tuve que esperar mucho. Cerca de las 6 de la tarde, escuché pasos cansados en el camino que llevaba a la puerta principal. Eran pasos diferentes a los de siempre de Iván, lentos, pesados, sin la prisa arrogante que había tenido por los últimos meses. La puerta se abrió despacio. Iván entró con un aspecto totalmente desordenado. Su traje costoso estaba arrugado, sus zapatos italianos sucios de tierra del camino y su peinado perfecto ahora se veía despeinado y con sudor. Pero lo más notable era su cara. Por primera vez desde hacía meses se veía vulnerable. Me encontré sentado en la sala a oscuras, solo iluminado por la luz natural que entraba por las ventanas. Había decidido a propósito no usar velas o linternas. Quería que sintiera el peso completo de las consecuencias de su robo del principio. «Papá», dijo con voz ronca, probablemente de haber caminado una distancia larga. «¿Podemos hablar?» «Claro», respondió manteniendo mi tono neutral. «Siéntate». Se dejó caer con peso en el sillón frente a mí. Por varios minutos ninguno de los dos habló. Pude ver cómo luchaba por dentro, seguramente intentando encontrar las palabras correctas para una plástica que nunca había tenido que tener antes. «No entiendo por qué hiciste eso», finalmente murmuró impidiendo mirarme de frente. «¿Qué parte exactamente no entiendes, Iván? ¿La parte donde recuperé algo que es mío? ¿O la parte donde decidió que ya no aguantaría más faltas de respeto? Papá, te juro que iba a regresarte el dinero de la luz. Tengo varios aviones en marcha que...» «Para», lo interrumpí con firmeza. «No más mentiras sobre planos que no existen. No más historias sobre inversionistas de mentira. No más fantasías sobre ser algo que no eres». Sus hombros se hundieron un poco. «No son fantasías, papá. Son oportunidades reales. Iván, en los últimos meses te he visto gastar dinero que no tienes, mentir sobre tu vida y la mía, y finalmente robarme cuando estaba enfermo y débil. ¿De verdad? ¿Qué parte de eso te parece un éxito? Pero el BMW, papá, abierto. Ese coche me abría puertas, me había dado oportunidades». «¿Oportunidades para qué?», le preguntó directamente. «Para convertirte en un mentiroso compulsivo, para avergonzarte de tu familia, para robarle a tu propio padre». Iván se puso de pie de arrepentimiento y empezó a caminar de un lado a otro en la sala. «¿No lo entiendes, papá? Con ese coche podía entrar a círculos diferentes, conocer gente importante, crear una imagen que me abriría caminos para mi carrera. Y funcionó», le preguntó con una calma que hería. «¿Conseguiste algún trabajo de verdad? ¿Algún contrato real? ¿Alguna oportunidad concreta, además de comer en restaurantes caros con mi dinero?» Su silencio fue mucho más claro que cualquier respuesta. «¿Sabes cuánto dinero has gastado en los últimos 3 meses, Iván?» Te seguí sin piedad. Que revisó todos los movimientos de la tarjeta adicional que te di para emergencias. Más de 3.000 euros en restaurantes, ropa, el mantenimiento del BMW, gasolina de lujo y otros gastos que no servían para nada. Papá, eran inversiones para mi imagen profesional. Eran robos constantes. Exploté por fin, sintiendo cómo mi presión arterial se disparaba. Mientras yo a mis 65 años y con problemas de salud contaba cada euro de mi pensión, tú te gastabas mi dinero en mantener una vida de mentiras. Sala, y por primera vez, me miró directamente a los ojos. Había algo diferente en su cara, algo que no había visto en meses, una fisura en su armadura de arrogancia. «¿Tan avergonzado estás de mí, hijo?», le preguntó con una tristeza que no pude esconder. «¿Tan terrible es tener un padre mecánico que prefieres inventar fantasías sobre empresarios y asesorías internacionales? Explícame por qué mi trabajo honesto de 40 años no es lo suficientemente bueno para ti. Explícame por qué la casa que construí con mis propias manos no es digna de tus amigos. Explícame por qué el hombre que se sacrificó para darte educación y oportunidades merece que lo llames fracasado». Las lágrimas empezaron a aparecer en sus ojos, pero aún no estaba listo para rendirse por completo. «Papá, yo solo quería ser alguien importante.
Y para ser importante tenías que convertirme a mí en algo que no valía nada. Mi voz se elevó de nuevo. Para que tú crecieras yo tenía que hacerme más pequeño. No era mi intención, que era tu intención, lo interrumpí. Cada vez que mentías sobre mi trabajo, cada vez que inventabas historias sobre nuestra vida, cada vez que te avergonzabas de nuestra verdadera situación, estabas eligiendo a humillarme. Iván se dejó caer de nuevo en el sillón, esta vez cubriéndose la cara con las manos. ¿Qué quieres que haga ahora, papá? Comprar con un BMW o similar con ropa costosa. Pero sin el coche, papá. ¿Cómo voy a mantener mis contactos? ¿Cómo voy a seguir con mis aviones? Su pregunta mostró que aún no había entendido por completa la lección. Seguía pensando que su valor como persona dependía de cosas materiales y de las apariencias externas. «Iván», le dije levantándome poco a poco, «tus contactos, que solo te valoraban por el coche que manejabas, no eran contactos de verdad. Eran personas tan superficiales como tú te habías vuelto». Me dirigí hacia la ventana y vi el BMW en el garaje. Ese automóvil era un regalo de amor de un padre que quería ver a su hijo feliz. Tú lo convertiste en una herramienta para despreciarme y mentir sobre quiénes somos de verdad. ¿Nunca me lo vas a regresar?, preguntó con una voz baja que no había escuchado desde que era niño. Esa no es la pregunta correcta, hijo, le respondí sin voltear a verlo. La pregunta correcta es, ¿cuándo vas a regresar los 180 euros que robaste? ¿Cuándo vas a pagar la luz de esta casa? ¿Cuándo vas a empezar a actuar como el hombre responsable que creí haber criado? El silencio que siguió fue largo y tenso. Finalmente escuché sus pasos, yendo hacia las escaleras que llevaban a su cuarto. «Papá», dijo desde el pie de la escalera, «no tengo dinero para pagar la luz. Gasté todo lo que tenía». «Entonces tendrás que conseguir un trabajo de verdad», respondí con sencillez, «como hacen las personas adultas cuando necesitan dinero. Y mientras tanto piensas en la oscuridad sobre las decisiones que te llevaron a este punto. De mi hijo apenas estaba comenzando». Los días que siguieron al problema del BMW fueron una revelación de maneras que no había imaginado por completo. Me desperté el 29 de marzo con una claridad mental que no había sentido en meses. Por primera vez desde que comenzó esta pesadilla, sentí que tenía un control total sobre mi situación y mi futuro. No iba a seguir viviendo como un refugiado en la casa de Aurelio, mientras mi hijo aprendía lecciones sobre ser responsable. Usando mis propios ahorros para emergencias, pagué los 180 euros, que se debían más los cargos para reconectar el servicio, un total de 245 euros que salieron de mi cuenta personal. Cuando los técnicos de la compañía de luz terminaron de reconectar el servicio cerca del mediodía, sentí una satisfacción muy grande. Las luces funcionaban, el refrigerador hacía un ruido bajo, la calefacción daba calor de verdad. Mi casa había vuelto a ser un lugar donde se podía vivir. No gracias a Iván, sino a pesar de él. Esa tarde, mientras ponía en orden los papeles en mi estudio, decidí tomar una medida que había estado dejando para después por mucho tiempo. Llamé al banco donde tenía mi cuenta principal y pedí una cita urgente con mi gestor de cuentas, Gonzalo Fernández, un hombre de edad media que había manejado mis finanzas por los últimos 10 años. «Señor Vidal», me saludó Gonzalo cuando llegué a su oficina al día siguiente. «¿En qué puedo ayudarte? Necesito revisar por completo todas las tarjetas adicionales que tengo en mi cuenta, todos los límites de gasto y cualquier acceso que mi hijo pueda tener a mi dinero», le explicó directamente. Gonzalo revisó con mucho cuidado mi perfil financiero en su computadora. «Veo que tiene una tarjeta adicional a nombre de Iván Vidal Serrano con un límite de 500 euros por día. También tiene configurado un acceso de emergencia para hacer transferencias de hasta 500 euros. Quiero cancelar de inmediato la tarjeta adicional y quitar cualquier acceso que él tenga a mis cuentas», declaró con firmeza. «¿Está seguro, señor Vidal? Una vez cancelados estos accesos, su hijo no podrá usarlos de nuevo sin venir en persona con usted a activarlos otra vez». «Totalmente seguro. Además, quiero cambiar todas las claves para entrar por internet y poner alertas automáticas para cualquier movimiento que no sea normal en mis cuentas».
Gonzalo hizo todas las cancelaciones de inmediato. Me entregó nuevas tarjetas, nuevas claves y configuró el sistema de alertas como lo había pedido. Sus cuentas ahora están completamente protegidas, señor Vidal. Su hijo ya no tiene ningún tipo de acceso. Esa misma tarde, decidió dar un paso más que sabía que sería doloroso pero necesario. Fui a la oficina de mi compañía de seguros para revisar todas las pólizas donde Iván aparecía como beneficiario. La agente Clara Mendoza Ruiz me ayudó a revisar cada papel. Señor Vidal, su hijo aparece como principal beneficiario en su seguro de vida y como conductor autorizado en la póliza del BMW, me informó después de revisar mis archivos. Quiero quitarlo como conductor autorizado del BMW de inmediato. Y en cuanto al seguro de vida, quiero poner a beneficiarios alternativos por un tiempo. Clara hizo los cambios sin hacer preguntas que no eran necesarias. Era una profesional que entendía que las familias pasaban por crisis complicadas. Los cambios estarán listos en 24 horas, señor. Cuando regresó a casa esa tarde, encontré a Iván en la cocina tratando de preparar algo de comer con ingredientes básicos que teníamos guardados. Su aspecto era claramente diferente. Llevaba ropa casual normal, en lugar de sus atuendos costosos, y su forma de ser en general parecía más humilde, aunque aún notaba rastros de su antigua arrogancia. «Papá», me dijo cuando me vio entrar, «necesitamos hablar sobre mi situación». «¿Tu situación?», repetí colgando mi chaqueta. «¿Qué situación en específico?». «No tengo dinero, papá. De verdad no tengo ni un euro. Y sin el BMW no puedo llegar a las entrevistas de trabajo que había agendado». Me senté en la mesa de la cocina y lo observé con cuidado. ¿Entrevistas de trabajo de verdad o más reuniones con tus inversionistas de mentira? Eran reuniones reales, papá. Tal vez exageré algunos detalles sobre mi experiencia, pero las oportunidades existían. Iván, ¿te das cuenta de que acabas de admitir que mentías en entrevistas de trabajo sobre tu experiencia? Su cara se puso un poco de sombra. Todos exageran un poco en sus currículums, papá. Es normal en el mundo de los negocios. Era claro que aún no había entendido por completa la gravedad de su situación ética. ¿Y qué hay de los 180 euros que robaste? No los robé, papá. Era un préstamo por un tiempo que... Basta, lo interrumpí de forma tajante. Tomaste dinero sin permiso. Lo gastaste en algo frívolo. Me engañaste por una semana y cuando te enfrenté me insultaste. Eso no es un préstamo por un tiempo. Eso es robo agravado por traición familiar. Iván se quedó callado por varios minutos, moviendo de forma distraída la comida en su plato. Finalmente dijo en voz baja: ¿Qué quieres que haga para arreglar esto? Primero, quiero que consigas un trabajo de verdad, no asesorías de mentira, no planes que no existen, no inversiones que son fantasías. Un trabajo normal donde recibas un sueldo real por trabajo honesto. Y mientras tanto, ¿cómo voy a sobrevivir sin dinero? ¿Cómo voy a buscar trabajo sin transporte? De la misma forma que millones de personas buscan trabajo todos los días, transporte público, caminando, usando el internet, siendo humilde y honesto sobre tus capacidades de verdad. Papá, eso es injusto. Sabes que tengo potencial para algo más que trabajos básicos. Su comentario reveló que aún mantenía esa actitud de superioridad que había desarrollado en los últimos meses. Iván, hasta que muestres que puedes manejar responsabilidades básicas como pagar cuentas y decir la verdad, no estás calificado para algo más que trabajos básicos. ¿Nunca me vas a perdonar?, preguntó con un tono que pretendía dar lástima. El perdón no es el problema aquí, hijo. El problema es la confianza. Y la confianza se recupera con acciones que sean constantes, no con promesas que no valen nada. Esa noche, mientras Iván luchaba con la realidad de no tener acceso a dinero fácil, recibió una llamada que no esperaba. Era mi hermana Carmen. Tomás, Iván me llamó hace una hora pidiendo dinero prestado. Me contó que habías entendido mal una situación y que le habías quitado el BMW de forma injusta. ¿Y qué le dijiste? Le dije que hablara contigo directamente sobre sus problemas de dinero, pero necesito saber tu versión de los hechos. Le explicó a Carmen toda la historia completa. El robo del dinero, las mentiras que permaneció, el insulto cruel y mi decisión de recuperar algo que era mío y cortar el acceso a mis fondos. Hiciste lo correcto, hermano, me dijo después de escuchar todo.
Ese chico necesitaba una lección muy fuerte hace mucho tiempo. Rodrigo y yo habíamos dicho lo arrogante que se había vuelto. ¿Le vas a prestar dinero? De ninguna manera. Si quiere dinero, que se lo gane como todo el mundo. Después de colgar con Carmen, me sentí seguro de mis decisiones. No era un padre cruel castigando a su hijo porque sí. Era un padre responsable, poniendo límites que eran necesarios para un adulto que había perdido por completo el rumbo. Los siguientes días fueron interesantes de observar. Iván intentó varias formas de recuperar su posición de antes. Llamó a varios familiares pidiendo dinero. Todos se negaron después de hablar conmigo. Trató de convencerme con promesas exageradas sobre cambiar su forma de ser e incluso intentó manipularme con las emociones, recordándome momentos felices de su infancia. Pero yo me mantuve firme. Había aprendido que el amor de verdad a veces requiere ser duro y que dejar que un adulto evite las consecuencias de sus actos no es algo bueno, sino una falta de responsabilidad como padre. Rodrigo y yo habíamos dicho lo arrogante que se había vuelto. ¿Le vas a prestar dinero? De ninguna manera. Si quiere dinero, que se lo gane como todo el mundo. Después de colgar con Carmen, me sentí seguro de mis decisiones. No era un padre cruel castigando a su hijo porque sí. Era un padre responsable, poniendo límites que eran necesarios para un adulto que había perdido por completo el rumbo. Los días siguientes fueron interesantes de observar. Iván intentó varias formas de recuperar su posición de antes. Llamó a varios familiares pidiendo dinero. Todos se negaron después de hablar conmigo. Trató de convencerme con cosas exageradas sobre cambiar su forma de ser. E incluso intentó manipularme con las emociones, recordándome momentos felices de su infancia. Pero yo me mantuve firme. Había aprendido que el amor de verdad a veces requiere ser duro y que dejar que un adulto evite las consecuencias de sus actos no es algo bueno, sino una falta de responsabilidad como padre. El BMW permanecía en el garaje, sin poder usarse, pero visible como un recordatorio constante de que las acciones tienen consecuencias de verdad. Por primera vez en muchos meses, me sentí como el dueño de mi propia casa y mi propia vida. La educación de Iván estaba avanzando, aunque él todavía no se daba cuenta de todo lo que le faltaba por aprender. La primera semana de abril del 2024 marcó un cambio completo en el mundo de Iván. Sin acceso a dinero fácil, sin el auto para mantener la imagen que se había inventado y sin poder seguir mintiendo sobre nuestra situación, mi hijo empezó a sentir por primera vez las consecuencias directas de vivir en el mundo real, sin trucos. El lunes 1 de abril me levanté temprano como de costumbre y me encontré a Iván ya despierto. Iba con ropa que no le había visto en mucho tiempo. Pantalones de mezclilla comunes, una playera sencilla y tenis básicos. Estaba sentado en la mesa de la cocina con periódicos locales abiertos en las páginas de anuncios de empleo. «Buenos días, papá», me saludó con una voz destacada, distinta. Ya no se oía la arrogancia o la prisa de los meses anteriores. «¿Buscando trabajo?», se preguntó. «Sí», me respondió con sencillez, señalando varios anuncios que había marcado con un bolígrafo. «Hay algunas ofertas para vendedores, ayudantes de oficina y trabajos en bodegas. Nada muy elegante, pero…» Se detuvo a media frase, tal vez dándose cuenta de que estaba a punto de mostrar el mismo desprecio por el trabajo que había tenido por meses. «¿Pero qué, hijo?», lo animé con suavidad. «Nada, papá. Son trabajos normales para gente normal». Sus palabras sonaban con resignación, pero al menos no con desprecio. En los días que siguieron, miré con una mezcla de satisfacción y tristeza cómo Iván se movía en un mundo que había evitado por completo. Salía temprano cada mañana, caminando a las paradas del autobús, con una carpeta con currículums impresos en papel sencillo, en lugar de las presentaciones elegantes que acostumbraba a llevar a sus reuniones de negocios. El miércoles por la tarde, regresó a casa con un aspecto particularmente desanimado. Se dejó caer en el sillón de la sala donde yo leía el periódico. «¿Cómo te fue hoy?», le preguntó sin levantar la vista. «Horrible», admitió con una sinceridad poco común. «Fui a 5 entrevistas. En 3 me preguntaron sobre mi experiencia laboral de verdad y como no pude dar referencias claras, me dijeron que me llamarían. En las otras 2 me rechazaron de inmediato
porque no tengo coche propio para hacer entregas. ¿Y qué les dijiste sobre tu experiencia?, le preguntó. La verdad, murmuró. Les dije que me gradué hace 8 meses y que he estado buscando oportunidades de consultoría. Consultoría, repetí con una sonrisa suave. Está bien, papá. Les dije que había estado sin trabajo, pero buscando de forma seria. Era un avance pequeño, pero importante. Por primera vez en meses, Iván había aceptado la verdad sobre su situación, al menos en parte. El viernes de esa misma semana, recibí una llamada que me dio información importante sobre lo grande que era el colapso social de Iván. Era de Alejandra Ruiz Martín, una muchacha que se presentó como amiga cercana de mi hijo. Señor Vidal, disculpe la molestia. Soy Alejandra. Creo que Iván le ha hablado de mí. Me temo que no, pero dígame en qué puedo ayudarla. Bueno, es que Iván me había invitado a cenar el sábado a un restaurante que se llama Casa Lucio, pero cuando traté de contactarlo para confirmar, me dijo que había surgido una emergencia familiar y que tendría que posponerlo. Me pareció extraño porque sonaba muy distinto. Casa Lucio, uno de los restaurantes más caros de Madrid. Una cena para 2 ahí costaría fácilmente 200 euros, dinero que Iván ya no tenía. Señorita Alejandra, sin entrar en detalles de la familia, puedo decirle que Iván está pasando por un momento de reevaluar sus prioridades y su situación de dinero. ¿Eso quiere decir que los aviones de la empresa familiar de importación han tenido problemas? Preguntó con verdadera preocupación. ¿Empresa familiar de importación? Otra mentira más elaborada que yo no había conocido hasta ese momento. Señorita, creo que sería mejor que hablara directamente con Iván sobre su verdadera situación, le sugirió Contacto. Después de colgar, confronté a Iván sobre esa conversación. Su reacción fue muy reveladora. En lugar de inventar más mentiras, simplemente se hundió en el sillón con una cara de derrota. Era alguien importante para mí, papá. Había planeado esa cena por semanas. ¿Usando qué dinero?, le preguntó. Pensé que para entonces ya habría conseguido trabajo o que las cosas se habrían solucionado entre nosotros. Iván, ¿te das cuenta de que le mentiste sobre tener una empresa familiar de importación? No era mentir del todo, era crear esperanzas buenas para el futuro. Incluso en su estado vulnerable, aún luchaba por justificar sus engaños de siempre. La segunda semana de abril trajo consigo consecuencias sociales más grandes. Iván empezó a recibir menos llamadas, menos invitaciones, menos contacto en general con el grupo de amigos que había creado en los últimos meses. Una noche de martes, me encontré sentado en su cuarto mirando su teléfono con fijeza. ¿Algún problema?, le preguntó desde la puerta. Mis amigos ya no me invitan a nada, admitió con una voz bajita. Marcos organizó una cena el fin de semana pasada y ni siquiera me avisó. Laura publicó fotos de una fiesta en su red social donde estaban todos menos yo. ¿Y te extraña?, le preguntó. Creí que éramos amigos de verdad, papá. Pensé que les importaba por quién soy, no por lo que tengo. ¿Y quién eres de verdad, Iván?, le preguntó. La pregunta lo dejó sin palabras por varios minutos. Al final murmuró, no lo sé, papá, ya no estoy seguro. Era la primera vez en casi un año que Iván admitía que no sabía quién era. Por meses había estado tan seguro de ser alguien especial, alguien destinado a grandes cosas, alguien mejor que su familia. Ahora, sin las cosas externas que había usado para construir esa persona falsa, se encontraba una cara con un vacío por dentro que había estado evitando. El miércoles de esa semana, Iván recibió por fin una llamada con buenas noticias sobre un trabajo, que era de un supermercado local que necesitaba personal para el turno de la noche, para rellenar los estantes y ordenar el inventario. El sueldo era de 1.100 euros al mes, justo el sueldo mínimo. ¿Vas a aceptarlo?, le preguntó cuando me contó de la oferta. No tengo muchas opciones, ¿verdad?, respondió con una mezcla de amargura y resignación. Siempre tienes opciones, hijo. Puedes aceptar el trabajo y empezar a reconstruir tu vida con honestidad. O puedes seguir esperando que aparezca de la nada la oportunidad perfecta que nunca requerirá un esfuerzo real de tu parte. Esa noche, Iván aceptó el trabajo. Su primer día sería el lunes de la semana siguiente. El domingo por la noche, mientras cenábamos en silencio,
Iván hizo un comentario que mostró lo mucho que había cambiado su forma de ver las cosas en solo 2 semanas. Papá, ¿crees que 1.100 euros al mes es suficiente para vivir? Depende de cómo definas vivir, le respondió. Si te refieres a pagar gastos básicos, ayudar con los de la casa y tener un poco para ahorrar, sí es suficiente. Si te refieres a mantener la vida de mentira que tenías antes, entonces no. ¿Cuánto ganabas tú cuando empezaste como mecánico? Era la primera pregunta de verdad interesada en mi vida que me hacía en casi un año. Cuando empecé en 1984, ganaba 450 euros al mes, que era más o menos 75,000 pesetas de entonces. Tomando en cuenta la subida de los precios, probablemente tu sueldo tiene más valor que el mío en ese entonces. ¿Y cómo le hacías? Vivía dentro de lo que podía pagar, ahorraba cada euro que me era posible y me enfocaba en aprender y mejorar en mi trabajo en lugar de pretender ser algo que no era. Esa noche, por primera vez desde el problema del BMW, Iván se acercó a desearme buenas noches antes de irse a dormir. «Papá», me dijo con voz baja, sé que me equivoqué, muy mal. Los errores se pueden arreglar, hijo. Lo que no se puede arreglar fácilmente es perder la confianza y el respeto. ¿Crees que algún día podrás recuperar tu confianza? Eso depende por completo de ti, Iván. Las palabras no reconstruyen la confianza. Solo las acciones que se mantienen con el tiempo pueden hacerlo. Mientras se iba a su cuarto, supe que por fin estábamos teniendo la conversación de verdad que habíamos necesitado por meses. Su máscara de arrogancia se había caído por completo y por primera vez en mucho tiempo estaba viendo a mi hijo de verdad, débil y confundido, pero por fin listo para aceptar la verdad sobre él mismo. El lunes 15 de abril de 2024 marcó el comienzo de una nueva etapa en la vida de Iván y, por lo tanto, en nuestra relación de padre e hijo. Lo desperté a las 5 de la mañana para su primer día de trabajo en un supermercado grande en la zona industrial de Vallecas. Verlo levantarse sin quejas, vestirse con ropa de trabajo sencilla y preparar un desayuno simple fue una experiencia con un sabor agridulce que me llenó de una esperanza cautelosa. ¿Nervioso?, le preguntó mientras tomábamos café en la cocina iluminada por la luz de la madrugada. Petrificado, admitió con honestidad. Hace casi 9 meses que no tengo que responderle a un jefe de verdad, cumplir con estrictos horarios o hacer trabajo físico de verdad. El trabajo físico no te hace menos, Iván. Es digno. Es necesario y te conecta con la realidad de una forma que las mentiras nunca pudieron. Él se acercó en silencio, pero pude ver en sus ojos que todavía luchaba por dentro con la idea de aceptar por completa su nueva vida. Esa noche, cuando regresó del trabajo a las 2 de la madrugada, me lo encontré esperándolo en la cocina con una cena caliente lista. Llegó visiblemente cansado, con las manos ásperas y los pies adoloridos, pero había algo distinto en su cara, una satisfacción sutil que no le había visto en meses. «¿Cómo te fue?», le preguntó sin presionarlo. «Duro», respondió sentándose con peso en la silla. «Muy duro, pero al final del día había terminado tareas de verdad. Había ganado dinero de verdad y nadie me preguntó sobre planos que no existían o amigos de mentira». Era el comentario más sincero y reflexivo que le había escuchado en casi un año. Durante las semanas que siguieron, noté un cambio gradual, pero constante en Iván. Su rutina se volvió disciplinada. Levantarse a las 5, trabajar 8 horas en la noche, regresar a casa cansado pero contento, dormir durante el día y repetir el ciclo. No había espacio en esta nueva rutina para mentiras sobre grandeza o para lamentarse por haber perdido su vida de mentira. El 1 de mayo, día del trabajo, Iván recibió su primer sueldo completo. 1.100 euros netos después de los descuentos. Esa tarde hizo algo que no esperaba. Se me acercó con un sobre en la mano. «Papá», me dijo con una solemnidad que no había mostrado desde que era niño, «quiero devolverte los 180 euros que tomé para la luz, más 65 euros adicionales para cubrir los cargos por reconexión y arreglar el problema que causé». Abrí el sobre y encontré justo 245 euros en billetes bien alojados. «No era necesario que me pagaras los cargos de reconexión, hijo». «Sí, era necesario»,
insistió con firmeza. Yo causé el problema. Es mi responsabilidad solucionarlo por completo. Acepté el dinero no porque me urgiera, sino porque entendí lo importante que era ese gesto para que él creciera. ¿Y qué piensas hacer con el resto de tu sueldo?, le preguntó. Quiero ayudar con 300 euros al mes para los gastos de la casa. La luz, el agua, la comida, la calefacción. Otros 200 euros los quiero ahorrar de forma constante. Lo que lo usaré para mis gastos personales, ropa cuando sea necesario, el transporte público y alguna actividad social de vez en cuando. Su plan para su dinero era sensato, real, y mostró que entendía por completo el valor del dinero y lo importante que es ahorrar. Era el plan de un adulto responsable, no de un soñador que no se hacía carga de nada. Durante el mes de mayo nuestra relación mejoró muchísimo. Iván ayudó a tiempo con los gastos de la casa, mantenía limpios sus espacios y por primera vez en más de un año mostró un interés sincero por mi bienestar diario. Me preguntaba sobre mi salud. Se ofrecía a ayudar con las cosas de la casa e incluso a veces me acompañaba a mis juegos de ajedrez de cada semana con Aurelio. Tu hijo está cambiando de verdad, comentó Aurelio después de uno de esos juegos donde Iván había participado de forma educada en la plástica sin presumir o inventar historias. Se nota que está aprendiendo a ser humilde de forma sincera. Está aprendiendo quién es de verdad cuando se quita todas las máscaras, respondió. Y parece que debajo de toda esa arrogancia falsa, todavía estaba el buen chico que creía haber criado. El momento decisivo llegó el 15 de junio de 2024, exactamente un año después de que le diera el BMW. Esa tarde, después de regresar del trabajo y bañarse, Iván se me acercó con una cara seria que de inmediato llamó mi atención. Papá, necesito pedirte perdón. Empezó y algo en su voz me dijo que esta plástica sería diferente a todas las anteriores. No era un perdón por encima para lograr algo, sino un perdón de verdad por haberte fallado como hijo. Me senté en mi sillón preferido y lo invité a sentarse también. Te escucho. En los últimos 2 meses, trabajando todas las noches, teniendo tiempo para pensar de verdad en lo que hice, me he dado cuenta de que no solo te tomé dinero o te falté al respeto con palabras. Te robé algo mucho más valioso. Robé tu orgullo como padre. Sus palabras me llegaron muy hondo, porque mostraron que entendía las emociones de una forma que no había tenido en mucho tiempo. Cuando inventaba historias sobre tu trabajo, cuando me daba vergüenza de nuestra verdadera situación, cuando gastaba tu dinero manteniendo mentiras, no solo me estaba mintiendo al mundo sobre mí mismo, estaba negando el valor de todo lo que habías sacrificado para darme oportunidades. Sentí que se me formaban lágrimas en los ojos, pero las aguanté para dejarlo seguir. Papá, tú trabajaste 40 años con tus manos. Construiste esta casa, me criaste solo después de que mamá se fue. Pagaste mi carrera universitaria y me diste el coche de mis sueños. Y yo pagué todo eso convirtiéndote en alguien de quien avergonzarme, en lugar de alguien de quien sentirme orgulloso. Iván, por favor, me interrumpió con suavidad. Quiero que sepas que estos 2 meses han sido los más duros, pero también los más valiosos de mi vida adulta. Por primera vez, entiendo lo que significa ganar dinero de forma honesta, valorar cada euro, vivir dentro de las posibilidades reales y sentir una satisfacción sincera por un trabajo bien hecho. Se levantó y se acercó a la ventana donde se podía ver el BMW en el garaje. Ese coche representaba mi sueño de cuando era niño, pero yo lo convertí en un símbolo de lo mal que me volvió como persona. No te estoy pidiendo que me lo regreses. Estoy pidiendo la oportunidad de mostrarte por el tiempo que sea necesario que puedo ser el hijo que mereces tener. Me levanté lentamente y me acerqué a él. Iván, el perdón no es algo que tengas que ganar. Ya tienes mi perdón. Lo que estás ganando con lo que has hecho en los últimos meses es algo mucho más valioso. Estás recuperando mi respeto, mi confianza y mi orgullo de ser tu padre. Lo abracé y por primera vez en más de un año fue un abrazo de verdad entre un padre y un hijo, sin máscaras, sin engaños, sin intenciones ocultas. ¿Qué necesitas de mí para seguir adelante?, le preguntó. Tiempo, respondió con sencillez. Tiempo para mostrar que este cambio es de verdad, no solo por un rato.
Tiempo para reconstruir nuestra relación sobre bases fuertes de respeto mutuo. Esa noche, cenamos juntos con tranquilidad, hablando de sus planos futuros. Quería seguir trabajando en el supermercado por lo menos un año para tener un historial laboral firme, después de buscar trabajos que usaran su carrera universitaria, pero sin dejar de lado los valores de humildad y honestidad que había aprendido. 6 meses después, en diciembre de 2024, Iván siguió trabajando sin falta, ahorrando con disciplina y ayudando con responsabilidad en los gastos de la casa. Su cambio había sido total y de verdad. Una tarde de ese diciembre, mientras tomábamos café después de cenar, le hice una pregunta que había estado pensando por semanas. Iván, ¿crees que estás listo para tener más responsabilidades? ¿Qué tipo de responsabilidades, papá? Me dirigí a mi escritorio y saqué las llaves del BMW. Creo que ha demostrado lo suficiente que puedes manejar responsabilidades importantes sin perder la noción de quién eres en realidad. Sus ojos se llenaron de lágrimas de verdad cuando pusieron las llaves en su mano. Papá, no sé si estoy listo. Yo sí sé que estás listo, le dije con total seguridad, pero ahora estas llaves significan algo diferente. No significan estatus o una imagen, significa confianza que te has ganado, responsabilidad que has mostrado y la oportunidad de ser útil llevándome a citas médicas y ayudando con cosas de la familia. Gracias, papá, dijo en voz baja, agarrando las llaves como si fueran lo más valioso del mundo. Esta vez no te voy a fallar. Lo sé, hijo. Esta vez los dos sabemos quién eres de verdad. La historia que comenzó con un regalo de cariño, siguió con traición y humillación, y terminó con lecciones dolorosas pero necesarias. Por fin acabó donde siempre debía estar, con respeto mutuo, cariño de verdad y el entendimiento de que el valor de una persona no se mide por lo que tiene, sino por cómo trata a quienes lo quieren, sin pedir nada a cambio. Mi hijo había aprendido que ser un hombre exitoso significa ser honesto, trabajador y agradecido. Y yo había aprendido que a veces el amor más grande requiere la valentía de dejar que aquellos a quienes queremos se enfrenten a las consecuencias de sus decisiones para que puedan crecer de verdad. Si esta historia te gustó, danos un me gusta, suscríbete al canal Historias que Duelen y cuéntanos lo que piensas en los comentarios. Para escuchar la próxima historia, solo tienes que dar clic en la imagen de la izquierda. Gracias por tu tiempo.